Imagina por un momento que estás en medio de un bosque denso, donde el silencio es tan pesado que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. De repente, un susurro rompe la quietud, un sonido que no debería estar ahí. ¿Es el viento? ¿O es algo más? Algo que te observa desde las sombras, algo que no tiene piedad. Esto no es solo una historia de cazadores y presas, es un relato de supervivencia, de miedo y de una bruja que no perdona. En nuestro mundo hay cosas que pocos se atreven a hablar, experiencias que solo unos cuantos han vivido y que, tal vez, es mejor que permanezcan ocultas. Hoy te adentrarás en un relato que desafía la lógica y te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la naturaleza y sus secretos. ¿Qué harías si en medio de la noche te das cuenta de que no eres el cazador sino la presa? ¿Cómo reaccionarías al descubrir que hay algo más antiguo y poderoso que cualquier ser humano? ¿Algo que no sigue las reglas de nuestro mundo? En los próximos minutos descubrirás la historia de un grupo de cazadores que se adentró en un bosque maldito, un lugar donde las leyendas cobran vida y donde cada paso puede ser el último. Aprenderás cómo una simple cacería se convirtió en una pesadilla de la que pocos lograron escapar. Y lo más importante, te preguntarás, ¿qué harías tú en su lugar? Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si te gusta explorar lo desconocido, si sientes que este tipo de historias despiertan algo en ti, déjame un comentario con la frase «El bosque tiene ojos». Esto no solo me ayudará a saber que estás aquí, sino que también le dirá a YouTube que este contenido es valioso para que más personas como tú puedan descubrirlo. Y si realmente quieres apoyar este canal, no olvides darle me gusta al video. Cada like es una señal para que YouTube comparta estas historias con otros valientes como tú. Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo un relato, es una advertencia. Los bosques guardan secretos, y algunos de ellos nunca debieron ser perturbados. ¿Estás listo para descubrir qué pasó con esos cazadores? ¿Estás preparado para enfrentar la oscuridad? Era una noche fría de octubre cuando un grupo de 5 cazadores se adentró en el bosque de Black Hollow, un lugar conocido por su densa vegetación y sus historias de desapariciones misteriosas. Estos hombres, experimentados y seguros de sí mismos, no creían en las leyendas locales. Para ellos, el bosque era solo un lugar más para cazar, un territorio virgen lleno de presas que valían una buena recompensa. Lo que no sabían era que, esa noche, ellos serían las presas. El líder del grupo, Thomas, un hombre robusto de mirada fría y manos callosas por años de manejar rifles, había organizado la expedición. Lo acompañaban sus 2 hermanos menores, Ethan y Marcus, así como 2 amigos de la infancia, Daniel y Carl. Todos compartían una pasión por la caza, pero también una arrogancia que los llevó a subestimar las advertencias de los aldeanos. «No vayan al bosque de noche», les habían dicho. «Allí habita algo que no es de este mundo». Pero los cazadores se rieron de esas palabras. Para ellos, las historias de brujas y espíritus eran solo cuentos para asustar a los niños. Con sus linternas, rifles y provisiones, se adentraron en el bosque, decididos a regresar con las pieles de los ciervos más grandes que hubieran visto. Sin embargo, desde el principio, algo parecía estar mal. El bosque de Black Hollow no era como cualquier otro. Los árboles, altos y retorcidos, formaban una especie de laberinto natural, y las ramas parecían entrelazarse como si intentaran bloquear el paso. El aire era denso, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podían identificar. A medida que avanzaban, las linternas proyectaban sombras que se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. Y de vez en cuando,
escuchaban crujidos en la distancia, como si algo los estuviera siguiendo. «Es solo el viento», dijo Ethan, tratando de calmar a los demás. Pero su voz temblaba ligeramente y todos lo notaron. Aunque no lo admitieron, cada uno de ellos sentía una inquietud creciente, una sensación de que no estaban solos. Después de unas horas de caminata, encontraron lo que parecía ser el lugar perfecto para montar el campamento. Un claro rodeado de árboles con un pequeño arroyo cercano. Mientras armaban las tiendas, Daniel notó algo extraño en el suelo. Había marcas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado a través de la maleza. Las marcas formaban un patrón circular, y en el centro había un montículo de tierra cubierto de ramas secas. «¿Qué es esto?», murmuró Daniel, inclinándose para examinarlo más de cerca. De repente, una ráfaga de viento helado sopló, apagando las linternas y sumergiendo el claro en una oscuridad casi absoluta. Los hombres maldijeron en voz baja mientras intentaban encenderlas de nuevo, pero algo les hizo detenerse. En la distancia escucharon un sonido que los paralizó, una risa aguda y burlona que resonó entre los árboles como un eco siniestro. «¿Escucharon eso?», susurró Carl, su voz apenas audible. Nadie respondió. Todos estaban escuchando, esperando que el sonido se repitiera. Pero en su lugar, lo que llegó fue un susurro, una voz que parecía provenir de todas direcciones a la vez. «Salgan de aquí», decía, «o nunca saldrán». Thomas, tratando de mantener la calma, tomó su rifle y apuntó hacia la oscuridad. «Quien sea que esté ahí, muéstrese», gritó. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio, un silencio que parecía cargado de amenazas. Fue entonces cuando Marcus notó algo que los dejó a todos sin aliento. En los árboles cercanos colgaban objetos que no habían estado allí antes, muñecos hechos de ramas y huesos, atados con hilos oscuros. Sus rostros, tallados toscamente, parecían sonreír de manera grotesca, y en el centro de cada muñeco había una pluma negra, como si alguien los hubiera marcado. Los cazadores se miraron entre sí, y por primera vez el miedo se apoderó de ellos. Sabían que no estaban solos. Algo los estaba observando, algo que no era humano, y esa cosa, fuera lo que fuera, no tenía intenciones de dejarlos ir. El claro donde habían montado el campamento ya no parecía un refugio seguro. Los muñecos colgantes se mecían suavemente con el viento, como si estuvieran vivos, y sus sonrisas talladas parecían burlarse de los cazadores. Thomas, tratando de mantener la compostura, ordenó a los demás que no se separaran. «Mantengámonos juntos», dijo con firmeza, aunque su voz traicionaba una ligera tensión. «Esto no es más que una broma de mal gusto. Alguien quiere asustarnos». Pero en el fondo, todos sabían que no era una broma. Las marcas en el suelo, los muñecos y aquella risa escalofriante no podían ser obra de un ser humano. Algo más estaba allí, algo que no seguía las reglas de la naturaleza. Decidieron no dormir esa noche. En lugar de eso, se sentaron alrededor de una fogata que apenas iluminaba el claro, con sus rifles apoyados en las rodillas y los ojos fijos en la oscuridad que los rodeaba. Las horas pasaban lentamente y el bosque parecía contener la respiración, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió. Ethan, que estaba de guardia, escuchó un crujido entre los árboles. Se levantó de un salto, apuntando su rifle hacia la dirección del sonido. «¿Quién está ahí?», gritó, pero no hubo respuesta. Solo el silencio, denso y opresivo. De repente, una figura emergió de entre las sombras. Era una mujer, o al menos parecía serlo. Su cabello largo y enmarañado caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos. Vestía un traje oscuro y desgastado, y sus pies descalzos no hacían ningún sonido al tocar el suelo.
Lo más inquietante eran sus ojos, que brillaban con un resplandor amarillento, como los de un animal en la noche. ¿Qué eres?, balbuceó Ethan retrocediendo lentamente. La figura no respondió. En lugar de eso, extendió una mano huesuda, señalando hacia el montículo de tierra en el centro del claro. Los demás cazadores se levantaron, listos para defender a su compañero, pero la mujer desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo un rastro de humo negro y un olor a azufre en el aire. «Eso no fue humano», exclamó Carl, su voz temblando. «Tenemos que irnos de aquí, ahora». Thomas, aunque asustado, intentó mantener la calma. «No podemos irnos en medio de la noche», dijo. «Nos perderemos en el bosque. Esperemos hasta el amanecer y luego nos vamos». Pero incluso él sabía que el amanecer parecía estar a una eternidad de distancia. Decidieron investigar el montículo de tierra pensando que tal vez allí encontrarían respuestas. Con palas que llevaban para cavar trincheras, comenzaron a remover la tierra. A medida que cavaban, el aire se volvió más frío y el olor a podredumbre se hizo insoportable. Finalmente, sus palas golpearon algo sólido. Era un cofre antiguo, cubierto de símbolos extraños que no reconocieron. Con manos temblorosas, lo abrieron, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Dentro había huesos pequeños, como los de un niño, y objetos personales, un collar de plata, un diario manchado y una fotografía descolorida de una familia. Pero lo que más los perturbó fue un pergamino enrollado, atado con una cinta negra. En él, escrito con una letra temblorosa, había una advertencia. «El que perturbe este lugar nunca saldrá vivo». En ese momento, el viento sopló con fuerza, apagando la fogata y sumergiendo el claro en una oscuridad total. Los cazadores encendieron sus linternas, pero la luz parecía débil, como si algo la estuviera absorbiendo. Y entonces lo escucharon de nuevo, aquella risa aguda y burlona que ahora sonaba más cerca que nunca. «¡Tenemos que irnos!», gritó Marcus, y esta vez nadie lo contradijo. Recogieron sus cosas a toda prisa y comenzaron a correr hacia donde creían que estaba el camino de entrada al bosque, pero el bosque de Black Hollow no los dejaría ir tan fácilmente. Los árboles parecían moverse, cerrando el paso y guiándolos en círculos. Las linternas parpadeaban y las sombras se alargaban, como si estuvieran vivas. De repente, Daniel tropezó y cayó al suelo. Cuando los demás se detuvieron para ayudarlo, vieron algo que los paralizó de miedo. En el suelo, escrito con ramas y piedras, había un mensaje: «Uno de ustedes no saldrá de aquí». El mensaje en el suelo, «Uno de ustedes no saldrá de aquí», resonó en sus mentes como una sentencia de muerte. Los cazadores se miraron sí, preguntándose quién sería el elegido. ¿Era una advertencia o una maldición que ya se había activado? No había tiempo para preguntas. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, y la oscuridad se volvía más densa con cada segundo que pasaba. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Thomas tratando de mantener la calma, pero su voz sonaba desesperada. «Sigamos moviéndonos. Si nos detenemos, estamos perdidos». Corrieron sin rumbo fijo, tropezando con raíces y ramas bajas que parecían intentar detenerlos. Las linternas parpadeaban y las sombras se movían de manera inquietante, como si estuvieran vivas. De vez en cuando escuchaban pasos detrás de ellos, rápidos y sigilosos, pero cada vez que se volteaban, no había nadie allí. Solo la oscuridad y el silencio, que ahora parecían más amenazantes que nunca. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un arroyo que no recordaban haber cruzado antes. El agua corría lentamente y en su superficie flotaban hojas secas que formaban patrones extraños, casi como símbolos.
Daniel, el más joven del grupo, se detuvo para beber un poco de agua, pero Thomas lo detuvo bruscamente. «No toques nada», le advirtió. «No sabemos qué hay en este lugar. Podría estar envenenado». Mientras discutían, Marcus notó algo en la orilla opuesta del arroyo. Era una figura, alta y delgada, con el cabello largo y enmarañado. La bruja. Esta vez no desapareció. Los miró fijamente, y su sonrisa era tan amplia que parecía imposible en un rostro humano. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, y en sus manos sostenía algo que no pudieron distinguir desde la distancia. «¿Qué quiere de nosotros?», susurró Carl, aterrorizado. La bruja levantó una mano y señaló hacia el grupo. Luego, con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas, dijo: «Uno de ustedes me pertenece. El bosque lo ha decidido». Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció, dejando solo un rastro de humo negro y un olor a azufre. Los cazadores estaban paralizados por el miedo, pero sabían que no podían quedarse allí. Cruzaron el arroyo, mojándose los pies en el agua helada, y continuaron corriendo. Pero el bosque no los dejaría escapar tan fácilmente. A medida que avanzaban, comenzaron a notar cosas extrañas. Los árboles parecían moverse, cambiando de posición para bloquear su camino. Las ramas bajas se enredaban en sus ropas, como si intentaran detenerlos. Y de vez en cuando escuchaban susurros que provenían de todas direcciones, diciendo cosas que no podían entender, pero que los llenaban de terror. Finalmente, llegaron a un claro que no habían visto antes. En el centro había un círculo de piedras, y en medio del círculo una hoguera encendida. Alrededor de la hoguera había figuras encapuchadas, cantando en una lengua desconocida. Los cazadores se escondieron entre los árboles, observando la escena con horror. «¿Qué están haciendo?», susurró Ethan, pero nadie respondió. Todos estaban demasiado asustados para hablar. De repente, una de las figuras se levantó y se quitó la capucha. Era la bruja. Miró directamente hacia donde estaban escondidos los cazadores y sonrió. «Ya es demasiado tarde», dijo. «El bosque los ha elegido». En ese momento, las figuras encapuchadas se levantaron y comenzaron a avanzar hacia ellos. Los cazadores no tuvieron más opción que correr, pero esta vez el bosque no los dejó ir. Los árboles se cerraron a su alrededor y las sombras los envolvieron. Cuando finalmente lograron abrirse paso, se dieron cuenta de que estaban de vuelta en el círculo de piedras, justo donde habían comenzado. «Estamos atrapados», dijo Daniel, con voz temblorosa. «No hay salida». El círculo de piedras se había convertido en una prisión. Los cazadores, exhaustos y al borde del colapso, se miraron entre sí, buscando alguna solución, alguna esperanza. Pero la esperanza era un lujo que el bosque de Black Hollow no les permitiría. La hoguera en el centro del círculo ardía con una llama fría y azulada, iluminando las caras de las figuras encapuchadas que los rodeaban. Sus cantos, en una lengua antigua y gutural, resonaban en el aire como un conjuro que sellaba su destino. Thomas, el líder, intentó mantenerse firme. «¡No nos rendiremos!», gritó, apuntando su rifle hacia las figuras. Pero antes de que pudiera disparar, el arma se le cayó de las manos como si una fuerza invisible la hubiera arrancado. Las figuras encapuchadas se rieron, un sonido que heló la sangre de los cazadores. La bruja, que ahora estaba de pie en el centro del círculo, levantó una mano y el bosque entero pareció contener la respiración. «Ustedes entraron en mi dominio», dijo, su voz resonando como el crujido de ramas secas. «Perturbasteis el descanso de los que yacen aquí, y ahora el bosque exige un pago». «¿Qué pago?», preguntó Marcus, tratando de mantener la voz estable.
No sabíamos que este lugar estaba maldito. Déjennos ir, y nunca volveremos. La bruja sonrió, mostrando unos dientes afilados y oscuros. Ignorancia no es excusa, dijo. El bosque ha hablado. Uno de ustedes debe quedarse. Uno de ustedes se unirá a los que ya descansan aquí. Los cazadores se miraron entre sí, preguntándose quién sería el elegido. ¿Sería Thomas, el líder? ¿O Marcus, el más joven? ¿O tal vez Carl, que ya estaba al borde del colapso mental? La tensión entre ellos era palpable, y por primera vez comenzaron a desconfiar unos de otros. Fue entonces cuando Ethan, el más callado del grupo, habló. «No podemos elegir a uno de nosotros», dijo. «Eso es lo que ella quiere, que nos volvamos unos contra otros». La bruja rió, un sonido que resonó como el crujido de hojas secas. «Muy astuto», dijo, «pero no tienen elección. El bosque ya ha decidido». De repente, el suelo comenzó a temblar, y las raíces de los árboles cercanos se retorcieron como serpientes, envolviendo a los cazadores y arrastrándolos hacia el centro del círculo. Intentaron luchar, pero las raíces eran demasiado fuertes. Las figuras encapuchadas se acercaron, formando un círculo alrededor de ellos, y sus cantos se hicieron más fuertes, más urgentes. En medio del caos, Daniel notó algo en el suelo. Era el pergamino que habían encontrado en el cofre, el que contenía la advertencia. Lo tomó con manos temblorosas y lo desenrolló. Esta vez vio algo que no había notado antes. Un símbolo dibujado en la parte inferior, un círculo con una cruz en el centro. Debajo del símbolo había una frase escrita en una letra temblorosa. «El sacrificio debe ser voluntario». «Esperen», gritó Daniel, tratando de hacerse oír por encima de los cantos. «Hay una manera de salir de esto». Todos lo miraron, esperanzados pero también desconfiados. «¿Qué quieres decir?», preguntó Thomas. Daniel mostró el pergamino. «Aquí dice que el sacrificio debe ser voluntario. Si uno de nosotros se ofrece, los demás pueden irse». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie quería hacer el sacrificio, pero tampoco querían morir todos. La bruja observaba la escena con una sonrisa burlona, como si disfrutara de su dilema. Finalmente Carl habló. «Yo lo haré», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «No tengo familia que me espere. Ustedes tienen esposas, hijos. Yo no tengo nada». Los demás lo miraron con una mezcla de alivio y culpa. «Carl, no puedes», comenzó a decir Marcus, pero Carl lo interrumpió. «Es la única manera», dijo, «y si no lo hago, todos moriremos aquí». La bruja se acercó a Carl, extendiendo una mano huesuda. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz llena de intriga. «Una vez que des este paso, no habrá vuelta atrás». Carl asintió con lágrimas en los ojos. «Lo estoy». La bruja sonrió y con un movimiento rápido tocó la frente de Carl. En ese momento, el aire se llenó de un brillo cegador y los cazadores tuvieron que cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, Carl había desaparecido y las figuras encapuchadas se habían ido. El bosque estaba en silencio, como si nunca hubiera pasado nada. Los cazadores restantes se miraron entre sí, sin palabras. Sabían que habían escapado, pero a un costo terrible, y sabían que el bosque de Black Hollow nunca los dejaría ir del todo. El bosque de Black Hollow parecía diferente después del sacrificio de Carl. El aire, antes denso y opresivo, ahora era frío y quieto, como si el bosque mismo estuviera observándolos, esperando a ver qué harían a continuación. Los cazadores restantes, Thomas, Ethan, Marcus y Daniel, se miraron entre sí sin palabras. Sabían que no había tiempo para llorar. Tenían que salir de allí antes de que el bosque cambiara de opinión. «Vamos», dijo Thomas, su voz ronca, pero firme. «Tenemos que movernos, ahora».
Caminaron en silencio siguiendo el arroyo que Carl había cruzado antes de su sacrificio. Las linternas ya no parpadeaban, pero la luz que proyectaban parecía débil, como si el bosque estuviera absorbiendo su energía. Los árboles, antes retorcidos y amenazantes, ahora parecían estar observándolos, sus ramas extendiéndose como brazos que intentaban alcanzarlos. ¿Creen que realmente nos dejó ir?, preguntó Marcus en un susurro, rompiendo el silencio. ¿O esto es solo otra parte de su juego? Nadie respondió. Todos tenían la misma pregunta en mente, pero nadie quería pronunciarla en voz alta. Sabían que el bosque de Black Hollow no perdonaba y que Carl no había sido el fin de su pesadilla. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un lugar que reconocieron, el claro donde habían montado el campamento por primera vez. Pero algo estaba mal. Las tiendas estaban destrozadas y las pertenencias de Carl estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera revisado con furia. En el centro del claro, el montículo de tierra había sido desenterrado y el cofre que habían encontrado antes estaba abierto, vacío. «¿Qué pasó aquí?», murmuró Daniel, mirando alrededor con ojos llenos de terror. Fue entonces cuando lo escucharon, un susurro, suave pero claro, que provenía de los árboles cercanos. «Uno de ustedes no saldrá de aquí», decía la voz, repetidamente como un eco que no se desvanecía. Thomas apretó los puños tratando de mantener la calma. «¡Muéstrense!», gritó, su voz resonando en el silencio del bosque. Pero no hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía venir de todas direcciones. De repente, Ethan señaló hacia el borde del claro. «¡Miren!», dijo, su voz temblando. Allí, entre los árboles, había una figura. Era Carl, o al menos algo que parecía ser Carl. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, igual que los de la bruja. «¡Carl!», susurró Marcus dando un paso hacia él, pero Thomas lo detuvo. «No te acerques», dijo. «Eso no es Carl». La figura sonrió, mostrando unos dientes afilados y oscuros. «El bosque no los dejará ir», dijo, con una voz que no era la de Carl. «Uno de ustedes me pertenece, siempre lo ha sido». Los cazadores retrocedieron aterrorizados. Sabían que no podían luchar contra algo que no entendían. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Daniel, su voz quebrada. La figura de Carl se rió, un sonido que resonó como el crujido de ramas secas. «El bosque exige un pago», dijo. «Uno de ustedes debe quedarse. Siempre ha sido así». Thomas, desesperado, miró a los demás. «Tenemos que correr», dijo. «No podemos quedarnos aquí». Corrieron, dejando atrás el claro y la figura de Carl. Pero el bosque no los dejaría ir tan fácilmente. Los árboles parecían moverse, cerrando el paso y guiándolos en círculos. Las sombras se alargaban y el susurro los seguía cada vez más fuerte, más insistente. Finalmente, llegaron a un lugar que no reconocieron, un claro más pequeño, rodeado de árboles cuyas ramas formaban una especie de techo natural. En el centro del claro había un círculo de piedras, y en medio del círculo una figura encapuchada. Era la bruja. «Bienvenidos de vuelta», dijo con una sonrisa que heló la sangre de los cazadores. «El bosque los ha elegido, y ahora es hora de que cumplan su parte del trato». El claro estaba envuelto en una niebla espesa que parecía moverse por sí misma como si estuviera viva. La bruja, de pie en el centro del círculo de piedras, los observaba con una sonrisa que no prometía nada bueno. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, y en sus manos sostenía un objeto que los cazadores no podían distinguir desde la distancia. Era algo antiguo, algo que emanaba un poder oscuro y primitivo. Thomas, tratando de mantener la compostura, dio un paso al frente. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz firme pero llena de tensión. «Ya te dimos a uno de los nuestros, ¿no es suficiente?». La bruja rió,
un sonido que resonó como el crujido de ramas secas. «Uno de ustedes no fue suficiente», dijo. «El bosque exige más, siempre ha sido así». «¿Qué significa eso?», preguntó Marcus, su voz temblorosa. «¿Qué clase de maldición es esta?». La bruja extendió una mano huesuda, señalando hacia el círculo de piedras. «Hace siglos, este bosque fue un lugar sagrado», comenzó a explicar, su voz llena de una mezcla de nostalgia y crueldad. «Pero los hombres llegaron, talaron los árboles, profanaron la tierra, y el bosque, en su dolor, hizo un pacto con fuerzas que no comprendían. Desde entonces, cualquiera que entre aquí debe pagar un precio. Uno de ustedes debe quedarse para alimentar al bosque y mantener el equilibrio». «¿Equilibrio?», preguntó Daniel confundido. «¿Qué clase de equilibrio?». La bruja sonrió, mostrando unos dientes afilados y oscuros. «El equilibrio entre la vida y la muerte», dijo. «El bosque necesita sacrificios para sobrevivir, y ustedes, al entrar aquí, se convirtieron en parte de ese ciclo». Thomas miró a los demás buscando alguna solución, alguna esperanza, pero todos parecían igual de perdidos que él. «¿Y si nos negamos?», preguntó desafiante. La bruja rió de nuevo, un sonido que heló la sangre de los cazadores. «No pueden negarse», dijo. «El bosque ya los ha elegido, y ahora es hora de que cumplan su parte del trato». De repente, el suelo comenzó a temblar, y las raíces de los árboles cercanos se retorcieron como serpientes, envolviendo a los cazadores y arrastrándolos hacia el centro del círculo. Intentaron luchar, pero las raíces eran demasiado fuertes. Las figuras encapuchadas que habían visto antes emergieron de la niebla, formando un círculo alrededor de ellos, y sus cantos se hicieron más fuertes, más urgentes. En medio del caos, Ethan notó algo en el suelo. Era el pergamino que habían encontrado en el cofre, el que contenía la advertencia. Lo tomó con manos temblorosas y lo desenrolló. Esta vez vio algo que no había notado antes. Un símbolo dibujado en la parte inferior, un círculo con una cruz en el centro. Debajo del símbolo había una frase escrita en una letra temblorosa. «El sacrificio debe ser voluntario». «¡Esperen!», gritó Ethan, tratando de hacerse oír por encima de los cantos. «Hay una manera de salir de esto». Todos lo miraron, esperanzados, pero también desconfiados. «¿Qué quieres decir?», preguntó Thomas. Ethan mostró el pergamino. «Aquí dice que el sacrificio debe ser voluntario. Si uno de nosotros se ofrece, los demás pueden irse». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie quería hacer el sacrificio, pero tampoco querían morir todos. La bruja observaba la escena con una sonrisa burlona, como si disfrutara de su dilema. Finalmente Daniel habló. «Yo lo haré», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «No tengo familia que me espere. Ustedes tienen esposas, hijos. Yo no tengo nada». Los demás lo miraron con una mezcla de alivio y culpa. «Daniel, no puedes», comenzó a decir Marcus, pero Daniel lo interrumpió. «Es la única manera», dijo, «y si no lo hago, todos moriremos aquí». La bruja se acercó a Daniel, extendiendo una mano huesuda. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz llena de intriga. «Una vez que des este paso, no habrá vuelta atrás». Daniel asintió con lágrimas en los ojos. «Lo estoy». La bruja sonrió y con un movimiento rápido tocó la frente de Daniel. En ese momento, el aire se llenó de un brillo cegador, y los cazadores tuvieron que cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, Daniel había desaparecido y las figuras encapuchadas se habían ido. El bosque estaba en silencio, como si nunca hubiera pasado nada. Los cazadores restantes se miraron entre sí, sin palabras. Sabían que habían escapado, pero a un costo terrible, y sabían que el bosque de Black Hollow nunca los dejaría ir del todo.
El bosque de Black Hollow quedó atrás, pero la sombra de lo que había ocurrido nunca los abandonaría. Tomás, Ethan y Marcus caminaban en silencio, sus pasos pesados, sus mentes atormentadas por las imágenes de lo que habían vivido. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero para ellos la luz no traía consuelo. Sabían que habían escapado, pero a un costo demasiado alto. Carl y Daniel se habían quedado atrás, sacrificados para que ellos pudieran vivir. Y aunque sus cuerpos habían salido del bosque, una parte de su alma permanecía atrapada en aquel lugar maldito. Al llegar al borde del bosque, Thomas se detuvo y miró hacia atrás. Los árboles, ahora bañados por la luz del amanecer, parecían menos amenazantes, pero él sabía que era solo una ilusión. El bosque de Black Hollow nunca dejaría de ser lo que era. Un lugar donde las reglas de la realidad se doblaban, donde lo imposible se hacía posible, y donde el precio de la curiosidad era demasiado alto. ¿Creen que alguna vez podremos olvidar esto?, preguntó Marcus, rompiendo el silencio. Su voz sonaba vacía, como si ya no tuviera esperanza. Thomas no respondió de inmediato. Sabía que no había una respuesta fácil. No lo sé, dijo finalmente, pero tenemos que seguir adelante, por ellos. Ethan asintió, aunque su mirada estaba perdida en el horizonte. Ellos nos dieron una segunda oportunidad, murmuró. No podemos desperdiciarla. Los tres cazadores se miraron, y por primera vez, desde que habían entrado en el bosque, sintieron una conexión más profunda. Sabían que, aunque habían perdido a dos de los suyos, su amistad y su determinación los mantendrían unidos. Pero también sabían que nunca volverían a ser los mismos. El bosque los había marcado, y esa marca los acompañaría por el resto de sus vidas. Y ahora, querido oyente, te pregunto, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te atreverías a adentrarte en un bosque como Black Hollow, sabiendo lo que podría esperarte? ¿O dejarías que el misterio permanezca intacto sin perturbar las fuerzas que lo habitan? Si has llegado hasta aquí, eres una de las pocas personas valientes que han resistido hasta el final de esta historia, y por eso quiero saber tu nombre. Comenta con la frase «El bosque no me atrapará», para que sepa quiénes son los valientes que han enfrentado este relato hasta el final. Tus palabras no solo me inspiran a seguir creando historias como esta, sino que también le dicen al mundo que hay personas dispuestas a explorar lo desconocido sin importar los riesgos. No olvides compartir este video con aquellos que, como tú, sienten curiosidad por lo oscuro y lo misterioso. Cada like, cada comentario y cada suscripción ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas que tal vez también necesiten escuchar estas advertencias, porque al final el mundo está lleno de lugares como Black Hollow y no todos están preparados para lo que podrían encontrar. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, el bosque tiene ojos y siempre está observando. ¿Estarás listo?